universitarios de la Universidad de Carabobo, posición que acaba de lograr después de librar una muy ruda batalla cívica, ciudadana, contra el agente de Maduro allá en el estado Carabobo, el gobernador Lacaba, quien utilizó todos los elementos de fuerza y de poder para tratar de impedir ese resultado. Sin embargo, con la unidad y con el voto, los estudiantes de Carabobo lograron lo que desgraciadamente en otros ámbitos no ha logrado el país opositor. Marlon, la beca de un estudiante universitario está por el equivalente de los 4 bolívares soberanos al mes. 4 bolívares soberanos al mes. Yo quiero que tú me digas, Marlon, yo quiero que tú compartas con el país, Marlon, ¿qué siente un estudiante universitario al cobrar una beca que su monto mensual es inferior al pago de un pasaje en autobús? ¿Qué siente un estudiante universitario al cobrar una beca de esa naturaleza, de ese monto, cuando se enteran, por ejemplo, que el señor Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Chávez, un señor que jugaba chapita con Chávez y que por eso tuvo un accidente, perdió un ojo y después fue premiado, recompensado con una gran cantidad de cargos, todos manejando inmensas cantidades de dinero, acaba de ser detenido y se acaba de declarar culpable en los Estados Unidos de corrupción y le quitaron cualquier cantidad de bienes, una cosa estruendosa y grotesca? ¿Qué se siente ser estudiante universitario con una beca de 4 bolívares mensuales cuando ves el carnaval de corrupción en que se ha transformado esta cosa que algunos alguna vez llamaron revolución? Cuéntanos, Marlon. Mira, yo quiero que entendamos que el estudiante universitario, cuando recibe esa beca depositada en su cuenta, recibe el balance de la cuenta y ve un depósito de 4 bolívares soberanos, lo que yo creo que es una gran indignación. Aquí, en primer lugar, el estudiante universitario con esa beca lo que debería es tener la capacidad de comprar no nada más útiles, no nada más calzado, no nada más vestimenta, sino también el pasaje estudiantil. Y como bien tú mencionas, aquí colocaron autobuses de los famosos Trans Drácula que cobraban 5 soberanos, cobraban, te lo digo porque, como bien te comenté en ese momento, los quitaron luego de las elecciones estudiantiles. O sea, pues fue un acto también de total cobardía, quitar esos autobuses luego de que ya no necesitaban más el voto estudiantil. Los quitaron, pero cada autobús cobraba 5 bolívares soberanos. O sea, la beca no alcanzaba ni siquiera para pagar un pasaje de autobús. Una profunda indignación, una profunda humillación que debe sentir cada estudiante universitario cuando recibe esa beca, porque realmente es mejor no recibir antes que recibir 4 bolívares soberanos que no alcanza, bueno, ni siquiera para un pasaje de autobús, ni siquiera para un lápiz, no alcanza ni siquiera para ni un sacapunta, no alcanza para nada, absolutamente para nada, cuando históricamente estas luchas reivindicativas por la beca estudiantil habían sido tremendas. Y bueno, la beca estudiantil debió haber estado en cualquier momento por encima incluso del salario mínimo. Hoy vemos cómo se ha desestimado esta reivindicación estudiantil como cualquier otra, como el transporte universitario, porque si no pudiera pagar ni siquiera un pasaje estudiantil, pero tuviese transporte universitario, de alguna manera se paliara esta situación. Pero es que no puedes pagar el transporte universitario y tampoco tiene autobuses que te sirvan como medio de transporte para llegar a la aula de clase. Da una total desidia. Por eso hemos visto la gran deserción estudiantil que ocurre diariamente en nuestras casas de estudio, no nada más en la Universidad de Carabobo, sino en todas las universidades del país, los estudiantes yéndose por nuestra frontera en busca de otras oportunidades, los estudiantes yéndose de nuestra frontera, dejando los estudios y dedicándose a otras cosas en otros países, y bueno, dejando aquí las aulas vacías con ganas de superar el país, pero definitivamente sin los medios para hacerlo. Estamos conversando con Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, hoy, miércoles 21 de noviembre, Día del Estudiante. Finalmente, Marlon, yo debo aclarar que en todos los contactos, en todas las conversaciones que he tenido con Marlon y con los demás dirigentes estudiantiles de Carabobo, ninguno de ellos ha pretendido jamás que lo que ellos lograron allá y la manera como la lograron sea una suerte de modelo a seguir por los luchadores democráticos en cualquier otra parte del país. No, esa no es la pretensión de ellos, pero sí es evidente que a partir de un ejercicio de madurez muy importante,
Ellos lograron la unidad total allá en la Universidad de Carabobo y con ese instrumento, con la unidad total, lograron imponerse a una de las expresiones más agresivas del proyecto totalitario, como lo es el gobernador Lacaba. Marlon, hoy se conmemora no una fiesta, no un holgorio, hoy se conmemora una jornada de lucha histórica del estudiantado universitario contra la penúltima dictadura que asoló este país. Dinos en tus propias palabras, Marlon, ¿cómo visualizas tú el aporte de la juventud universitaria, el aporte de todos los venezolanos en la construcción de una solución a este drama que hoy vivimos, a esta crisis que hoy vivimos, a esta opresiva dictadura que hoy padecemos, esta opresiva dictadura de nuevo tipo que hoy padecemos? ¿Cuál crees tú que debe ser el camino y el aporte de los venezolanos y en particular de la juventud? Te escuchamos. Fíjate, los estudiantes universitarios históricamente hemos sido rebeldes ante cualquier gobierno, y más aún cuando ha sido un gobierno que ha intentado socavar la autonomía universitaria, cuando ha sido un gobierno que ha intentado acabar con las libertades individuales de nosotros los estudiantes. Fue el caso del año 28, donde vencimos al general Juan Vicente Gómez, en el año 58 cuando vencimos a Marcos Pérez Jiménez, en el año 2007 cuando nos enfrentamos y derrotamos al presidente Hugo Chávez, en el año 2014 cuando tuvimos compañeros heridos, presos, fallecidos, una gran lucha que se emprendió en este año. Y en el año 2017, el año pasado, emprendimos una gran batalla en contra de este sistema que hoy en día se pretende oprimirnos fuertemente. Y efectivamente este año seguimos en la lucha, seguimos haciendo lo posible por cambiar la realidad de cada venezolano, seguimos haciendo lo posible por ser esa estela de esperanza que encienda cada corazón venezolano, cada casa, cada hogar venezolano, porque entendemos el papel histórico que jugamos cada uno de nosotros los estudiantes, pero también entendemos la gran credibilidad que tenemos ante la sociedad y no desaprovecharemos esa credibilidad para seguir dándole un mensaje claro al país. Tú bien lo mencionabas, en la Universidad de Carabobo, más allá de que fue una gran victoria que obtuvimos los estudiantes allí, lo hicimos unidos. Yo creo que el país debe entender el momento en el que sea cual sea la ruta que tomemos para cambiar de sistema político en Venezuela, debemos hacerlo unidos, debemos hacerlo definitivamente siguiendo un camino, y eso no se va a lograr imponiendo nada, no se va a lograr imponiendo una candidatura, no se va a lograr imponiendo una ruta, sino con un profundo proceso de introspección, primero para evidenciar los problemas que tenemos como dirigencia, y en segundo lugar con un profundo proceso de entendimiento mutuo entre los factores que hoy componemos esta sociedad venezolana. Esta es la única manera en la que nosotros los jóvenes y en lo que nosotros los venezolanos podemos encontrar los mecanismos para dirimir la diferencia en el país y para darle a los venezolanos una solución real a lo que estamos actualmente viviendo en Venezuela. Hoy los estudiantes tienen un profundo agradecimiento con Venezuela, y también tienen un profundo reto que es seguirse formando aquí en la medida de las posibilidades que tiene cada estudiante, y también tenemos nosotros, los que nos quedamos, un gran reto y un gran compromiso con aquellos que se han ido, que es generar las condiciones necesarias para que todos aquellos que se retiraron de su carrera, para todos aquellos que no encontraban otra salida, puedan regresar y puedan seguir estudiando las carreras que quieren ejercer en un futuro y seguir aportando a la reconstrucción de Venezuela desde todos los ámbitos, porque en la universidad se forman médicos, se forman abogados, se forman educadores, se forman ingenieros, se forman bioanalistas, y esta es la Venezuela que nosotros queremos seguir construyendo, una Venezuela de profesionales, una Venezuela que definitivamente se enfoque en el desarrollo cultural, académico, deportivo, y esto lo haremos con universidades abiertas, y por eso el gobierno nacional se ha enfrascado en acabar la universidad venezolana, porque es enemigo de la universidad, no nada más de la autónoma, sino de la pública, de la privada, de la bolivariana, de la experimental. Toda la universidad venezolana se encuentra en una profunda crisis, y esto es lo que cada día nos ha hecho sentir la diáspora estudiantil, y efectivamente la diáspora de estos profesionales que egresan de esta casa de estudios y que no pueden ejercer las carreras en las cuales se formaron. Marlon, te queremos agradecer vivamente tres cosas. En primer lugar, que seas ejemplo vivo de lo que la unidad puede lograr. En segundo lugar, este mensaje de esperanza renovada que le envías a todos los venezolanos. Y en tercer lugar, bueno, al escucharte, uno como venezolano siente que en efecto, confirma que en efecto, ahora es que hay futuro.
este país tiene futuro. Este país no se parece a esta hora oscura que tenemos, sino se parece muchísimo más a esa trayectoria brillante que nos hace resumido en apenas minutos de lo que ha sido el aporte de la juventud universitaria en las luchas por la democracia, en las luchas por la libertad, en las luchas por el avance de nuestro país. El Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, posición conquistada después de una durísima lucha, repito, contra la expresión quizá más agresiva del proyecto totalitario como lo es el gobernador Lacaba en el estado de Carabobo. Un gran abrazo, Marlon. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hace segundos apenas escuchamos a un muy joven venezolano, el presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad de Carabobo. Cuando le preguntamos cuál era la clave de la victoria que habían logrado allá, nos dijo, bueno, en primer lugar tuvimos la humildad suficiente para hacer una introspección que nos permitiera ubicar nuestras fallas como dirigencia y de esa manera logramos la concreción del proyecto unitario. Nos habló de entendimiento, de lograr el entendimiento, porque decía él, y yo quiero subrayar estas palabras, para ser exitoso en cualquier vía que tú definas, para salir de esta desgracia que hoy tenemos, para ser exitoso en la vía que sea, tenemos que estar unidos y tenemos que lograr ese entendimiento. Bueno, hay personas que están trabajando en eso de manera ardua. Hay un equipo de profesionales, de ciudadanos, que han echado adelante una iniciativa denominada Proyecto de Entendimiento Nacional. Hace muy poco, tuvieron un foro muy importante, un evento muy importante donde se debatió de manera amplia cómo lograr ese entendimiento en una hora tan compleja como la que hoy vivimos y concretamente cuando tenemos al frente un desafío. El 10 de enero se inicia, concluye el actual periodo presidencial y se inicia un periodo presidencial surgido de una elección que es desconocida por una buena cantidad de países en el mundo, que es desconocida por importantes actores sociales y políticos en el país, y plantea una situación compleja, porque ciertamente el 10 de enero se van a agravar los problemas que enfrenta el gobierno para ejercer su hegemonía, pero el 10 de enero como tal no tiene poderes mágicos para decir, bueno, a partir de ese momento cambia, repito, mágicamente la situación. Todo eso fue debatido en ese evento y tenemos en línea precisamente a una de las personas que organizó tal evento y a quien fungió como moderadora del mismo, que es la profesora, la doctora Egle González Lobato. Ella es coordinadora de este proyecto denominado Entendimiento Nacional. Egle, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, refiere a la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles fueron los elementos ventilados en este debate. Te escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Chu. Encantada siempre de conversar contigo y con una audiencia tan interesada siempre por lo que ocurre en el país. Bueno, el proyecto de Entendimiento Nacional, como tú lo bien has dicho, quiso contrastar diferentes opiniones en torno a la fecha del 10 de enero como una nueva expectativa que se genera no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Ya hay muchas voces donde se dice que el 10 de enero el presidente deja de ser presidente, aquí vienen unos cambios en las embajadas, se retiran del país, y hay otros que dicen, bueno, mira, aquí no pasa nada.
Lo cierto es que en Venezuela vivimos una sociedad polarizada y el propósito del entendimiento del proyecto es que esas diferentes opiniones se contrasten y que nos oigamos y que las personas decidan lo que vayan a decidir, que sea conforme a lo que están recibiendo de información. Fíjate que en esta ocasión estuvieron presentes Gustavo Linares Benson, que es doctor en Derecho y habló de la parte jurídica. Estuvo Carmen Beatriz Fernández, quien es especialista en marketing político y ciberpolítica. Estuvo Yuval Huérfano, politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Estuvo Vladimir Villegas, que es un comunicador conocido por todos, y Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas. Los cinco personas, Carmen Beatriz estuvo desde España, nos grabó un video, porque la idea era que un venezolano que estuviera fuera del país también formara parte de este debate. Las cinco personas hicieron 5 opiniones diferentes. Entonces, ¿qué se le puede decir a los ciudadanos que nos están escuchando? Bueno, primero que es un día, como tú lo has dicho, complejo. Es un día donde no hay una magia. El 10 de enero no es mágico. El 10 de enero no significa que aquí va a ocurrir el quiebre, como han llamado algunos irresponsablemente, porque esto es simplemente un proceso bastante largo. Venezuela ha sido definido por una de las revistas más especializadas inglesas como un régimen autoritario. Nosotros estamos de una media aritmética del 0 al 10, estamos evaluados en -4, o sea, por debajo de 4 en diferentes sectores y entre ellos en la participación de los ciudadanos en política. Entonces, bueno, te dejo a ti para que me hagas alguna pregunta y yo no encadenarme acá. No, bueno, nos parece en primer lugar muy útil, muy importante que nos hayas referido el perfil completo de este evento. Ahora, quisiera tu opinión como experta, seguidora del proceso político venezolano. Yo tengo, lo confieso, como luchador social, como activista ciudadano, una preocupación. Yo he escuchado demasiadas veces a altos dirigentes de la oposición hablándonos de la raya roja, la raya amarilla, ya el gobierno cruzó la raya y no sé qué cosa. Y bueno, resulta que el gobierno cruza una raya, 3 rayas de cualquier color y al final no se produce el anunciado quiebre, no se produce la fulada implosión, la definitiva deslegitimación y bla, bla, bla. Y lo que queda luego es la decepción y un país aún más desmovilizado. ¿Qué hacer para que en efecto el 10 de enero, porque el 10 de enero sí va a tener un impacto político? El 10 de enero se agravan los problemas del régimen para seguir ejerciendo su hegemonía, pero no caerá porque en este momento no hay una fuerza social y política que esté haciendo oposición real al régimen más allá de las redes sociales. Entonces, ¿cómo encarar ese momento desde una perspectiva que sea útil al país y no simplemente una barajita más del juego de acusaciones dentro de la oposición? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, primero hay que partir de una premisa en el análisis, y es que la legitimidad es un concepto de los regímenes democráticos, ¿no? Entonces, hay que empezar diciendo eso, y creo que ya desde el punto de vista personal, nosotros hemos estado viviendo en una ilegitimidad desde hace tiempo. Incluso si quieren ponerle fecha, podríamos hablar desde el mismo momento de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero los actos que ha llevado a cabo el gobierno han sido actos de fuerza. Entonces, esa es una realidad que los venezolanos tenemos que aceptar y la comunidad internacional está mirando. Entonces, este es un momento, un momento que pudiéramos aprovechar muy bien si se tiene realidad, mesura y responsabilidad. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional pudiera, lejos de retirarse del país, como algunos increíblemente profesores que han autorizado en la materia, pero que dicen que el 10 de enero todas las embajadas se retiran. Yo diría desde mi posición es que este es un momento donde la comunidad internacional tiene que exigir lo que
Carmen Beatriz Fernández hablaba de los equilibrios entre el gobierno y la oposición. Pero tiene que exigir, los gobiernos tienen que involucrarse en lo que está ocurriendo y decir, después del 10 de enero, aquí tiene que venir un proceso, porque el gobierno de Maduro necesita necesariamente esa legitimación, no solamente de los países, sino de los organismos multilaterales. Aquí hubo una experiencia anterior que fue contadora, y esa es una experiencia que pudiéramos revisar. Es decir, los países, yo creo que no van a terminar retirando sus embajadas, que pudieran disminuir su representación, pero que pudieran exigirle al gobierno y a oposición que se sentaran y ellos involucrarse en esa ruta para llegar a acuerdos que terminen en algún momento logrando unas elecciones en el país. Es decir, unas elecciones que termine de poner fin a este conflicto político que nosotros tenemos. Eso no va a ser una imposición de nadie, ni la retirada de ninguna embajada. Va a obligar al presidente Maduro a ceder frente al país y a ceder y a rescatar esos valores democráticos que hemos perdido. Aquí lo único que puede lograrse un cambio político es trazándonos una ruta que no es inmediata, que no se va a lograr el 10 de enero, que tiene que ser una ruta que transitemos con paciencia, pero con muchísima responsabilidad por parte de los líderes políticos que hasta ahora no han sido lo suficientemente, no han mandado un mensaje de unidad, ni siquiera frente a la comunidad internacional. Egle, quisiera agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 21 de noviembre. Era Egle González Lobato, coordinadora de el Proyecto de Entendimiento Nacional, un grupo de profesionales universitarios que está analizando desde diversas perspectivas la crisis, el proceso político venezolano en búsqueda de un entendimiento precisamente que nos permita iniciar el proceso de reconstrucción del país, no desde las cenizas, como quisieran algunos, quizá desde los escombros, porque en escombros estamos actualmente, pero no desde las cenizas. Es decir, como decía, por cierto, el periodista Vladimir Villegas en este evento del cual estamos hablando, él decía, hay que ver de qué manera nosotros logramos evitar la opción salvadoreña en la crisis venezolana. Y cuando alguien le preguntó, ¿qué es eso de la opción salvadoreña? Ah, bueno, que en El Salvador se sentaron a negociar, gobierno y oposición, se sentaron a negociar después de una montaña de muertos, después de casi 100.000 muertos en una guerra civil interna. Entonces fue que los actores políticos del gobierno y de la oposición comprendieron que nadie tenía la fuerza suficiente como para hacer desaparecer al otro y que iban a tener que convivir y que iban a tener que definir unas reglas que permitieran esa convivencia y que la competencia política fuera eso, política y no con las armas en la mano. A eso se refería en ese evento ese participante. Bueno, ese es el propósito de este grupo de profesionales denominado Proyecto de Entendimiento Nacional, del cual nos hablaba la profesora Egle González Lobato. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad.
La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a hablar ahora de un tema que es crucial para precisamente cualquier proyecto o proceso de entendimiento nacional, porque los entendimientos necesarios en este momento, las confluencias necesarias en este momento, las coincidencias necesarias o urgentes, no solamente son entre actores políticos, entre franquicias políticas, es un encuentro entre ciudadanos, entre sectores sociales, y hay un dato demasiado importante, que es el tema del rol de la mujer, no solamente en el aguante de la crisis, en la resistencia frente a la crisis, sino también en la articulación de soluciones de cara al futuro. Vamos a conversar de inmediato con una venezolana con la que hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, cada vez que nos hemos referido a la crisis de la salud en general, o concretamente a la crisis de la salud en la niñez venezolana, el impacto del tema de la crisis del sistema nacional de salud en la niñez, y específicamente el drama terrible que ocurre en el Hospital de Niños JM de los Ríos. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto más amplio. Vamos a hablar del tema del empoderamiento femenino. Hay un evento muy importante que se va a producir mañana, previsto para mañana, y de qué manera todo esto forma parte pues de esta preocupación venezolana por salir adelante. Te escuchamos. Sí, buenos días, Chu. Bueno, especialmente queremos hacer una invitación a todos los que nos están escuchando para el primer encuentro naranja. Es un encuentro de organizaciones de la sociedad civil que hacemos vida en la Red Naranja, que es una red de organizaciones que trabajamos el derecho y la defensa de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. En esta oportunidad, este primer encuentro va a desarrollar investigaciones muy importantes de cómo la emergencia humanitaria que estamos viviendo está tocando de una manera diferenciada a las mujeres en Venezuela. No es lo mismo cómo vivimos esta emergencia la familia, las mujeres, los hombres, pero en el caso de las mujeres es realmente una situación muy importante, trascendental, y por eso vamos a tener en este encuentro, se van a difundir los hallazgos, las conclusiones de investigaciones que tocan temas importantísimos como la educación, la violencia sexual, las mujeres defensoras, la migración. En el caso nuestro también vamos a hablar de las mujeres cuidadoras del Hospital JM de los Ríos. Va a haber un tema sobre las mujeres indígenas, la emergencia humanitaria, parto humanizado, democracia. Vamos a tener invitadas, esto lo está organizando la Red Naranja, organización a la que pertenezco, igual el área de la gente de CEPAS. Y tenemos entonces gente como Linda Loaiza, que va a hablar sobre la defensa de los defensores de derechos humanos, las defensoras. Vamos a tener a Luisa Kislinger con mujeres y VIH, Alicia Moncada sobre las mujeres indígenas, Marbella Camacaro. Vamos a tener a la profesora Ofelia, a la directora del CEN, Isabel Serpa. Vamos a estar tocando de verdad temas trascendentales para el día a día de la mujer, porque además lo estamos haciendo en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, este domingo 25 de noviembre. Entonces, en el marco de la emergencia y en el marco de este Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nosotros, la Red Naranja, junto con CEPAS y otras organizaciones, vamos a estar presentando este encuentro, que va a ser este jueves 22 de noviembre, mañana, de 8 de la mañana a 11:30, en la sede de posgrado de Humanidades ubicada de la UCB, ubicada en el piso 3 del Centro Comercial Los Chaguaramos. De todas maneras, pueden entrar a través de las redes @Red Naranja, en la página web de la Red Naranja, igual @CEPAS, @Preparafamilia. Allí van a encontrar @Besa, porque Besa va a estar presente con Magdimar León, tocando la violencia social, la violencia sexual. Entonces vamos a tener tantas organizaciones que ustedes pueden entrar a través de cualquiera de estos links que les estoy dando para conseguir más información, pero realmente vamos a estar allí en el Centro Comercial Los Chaguaramos desde las 8 de la mañana hasta las 11:30. Participen, es una oportunidad de escuchar propuestas de organizaciones para que veamos de qué manera esta emergencia humanitaria toca la vida de las mujeres de una manera diferenciada, cómo realmente el peso de esta emergencia la llevamos las mujeres a cuestas. En el caso del Hospital JM de los Ríos y de todas las mujeres que tienen a sus hijos hospitalizados,
pues esta emergencia que están viviendo la viven de una manera distinta, una manera en la que sufren muchísimo, en la que ellas no se cuidan. Las mujeres, bueno, normalmente, a lo mejor por el patriarcado y por muchas situaciones que hemos vivido, dejamos al lado nuestro autocuidado cuando tenemos un niño con una patología crónica. Entonces, ¿cómo podemos tocar toda esta serie de temas, las mujeres indígenas? Y de verdad que todos estos temas son fundamentales para el día a día de la mujer y la cotidianidad, cómo se desenvuelve la mujer hoy en día. Así que los invitamos a que participen, vale la pena, @Red Naranja, @Cepaz, @Preparafamilia, Funda Mujer, @Avesa, @Ellas en Línea. En todos esos links ustedes pueden encontrar la información para que puedan acompañarnos este jueves 22 de 8 a 12 en el Centro Comercial Los Chaguaramos. Los esperamos y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. La Caterine Martínez, de la organización no gubernamental Prepara Familia, integrante de la Red Naranja, invitándonos a todos a este evento muy importante que va a tener lugar mañana, jueves 22, a partir de las 8:30 de la mañana, en el piso 3 del Centro Comercial Los Chaguaramos, donde está la dirección de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero insistir en 3 puntos. El primero, que la invitación es a todos, no solamente a las mujeres que puedan estar interesadas. No es un acto, podría decirse, sí, que es un acto feminista, no es un acto mujeril, es un acto feminista, y el feminismo es un humanismo. Este es un problema de todos, y este es el segundo punto que quiero tocar. Los venezolanos vivimos una crisis de una anchura y de una profundidad hasta este momento desconocida. Estamos viviendo una crisis que tiene como perspectiva, si esto no es abordado, si esto no es resuelto, no que gane el partido A y se derrote el partido B, no que gane el partido B y se ha derrotado el partido A. No, chicos, la perspectiva de esto es nada más y nada menos que la disolución de Venezuela como Estado-nación, si esto sigue así. La clase política gobernante se está transformando en una especie de federación de grupos, compitiendo como pirañas por el botín de la corrupción. Y la vida del ciudadano de a pie cada vez más está en manos de pequeños feudos, pequeños grupos de delincuentes, del colectivo aquí, la guerrilla allá, el PRAN más allá, que ejercen control territorial ante la mirada imperturbable de quienes tendrían la responsabilidad y tienen las armas de la República para supuestamente defender la soberanía del Estado venezolano. O sea, la crisis que tenemos es muy, muy grande, repito, y para salir de una situación como esta, en efecto, como decía Marlon Díaz en el primer segmento del programa, como decía la profesora Egle González Lobato en el segundo segmento del programa, tenemos que llegar a un entendimiento. Pero ese entendimiento no es simplemente entre dirigentes de franquicias políticas, es entre los venezolanos. Y resulta que la mitad, por lo menos, de los venezolanos está viviendo esta crisis de una situación de profunda minusvalía. La crisis nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. La mujer venezolana está llevando sobre sus hombros el peso fundamental de esta desgracia. La mujer madre, la mujer novia, la mujer esposa, la mujer trabajadora, la mujer profesional. ¿Entiendes? Entonces, repito, pretender salir de esta crisis teniendo a la mitad del país en una situación de particular depresión es una ilusión. Para salir de esta crisis necesitamos todos los venezolanos, hombres y mujeres, estar en pie de igualdad, trabajando y construyendo. Por eso la importancia de este evento, que va a tener lugar, repito, mañana a las 8:30 de la mañana en el piso 3 del Centro Comercial Los Chaguaramos, en la dirección de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Repito, están todos invitados. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en estos minutos finales del programa quiero compartir con ustedes como muestra pues del papel relevante que tiene la mujer venezolana en esta lucha. Bueno, ya hablamos ayer acerca del merecido reconocimiento que tuvo la BBC de Londres al incluir a María Corina Machado y a Valentina Quintero en la lista de las 100 mujeres más influyentes del planeta en este año 2018. También ayer mencionamos la feliz coincidencia, la feliz circunstancia del cumpleaños de Delsa Solórzano, esta muy eficiente defensora de los derechos humanos y pertinaz luchadora social. Dimos también nuestra palabra de solidaridad a la campaña mundial por la libertad de Iván Simonovic que está encabezando, promoviendo su esposa Bonnie Pertiñeste Simonovic. Bueno, todo eso lo hemos conversado y lo hemos planteado y lo seguiremos haciendo acá. Ahora bien, quiero compartir con ustedes ahora un texto, parte de un texto que escribió una muy destacada colega nuestra, colega y amiga, la periodista y escritora e ingeniero Carolina Jaimes Branger. Es pertinente porque, como decíamos al principio de este programa, cuando uno ve cómo hay niños muriendo por falta de medicinas, hay adultos falleciendo porque no hay tratamientos, no hay insumos médicos, hay adultos mayores, abuelitos falleciendo porque no hay alimentos. Mientras todo eso está ocurriendo, bueno, estamos viendo que al señor Alejandro Andrade le incautan prácticamente un imperio producto de la corrupción. Y no solamente es el caso de Andrade, es el caso del señor Gorrín, que hasta este momento, no siendo presidente de un canal, del único canal de noticias que supuestamente existe en este país, resulta que no se conoce pues ninguna respuesta frente a la acción de un tribunal norteamericano en su contra y a la incautación también de numerosos bienes. Bueno, es prudente, entonces, es pertinente, entonces, en un momento como este, darle lectura a un artículo tan importante como este de Carolina Jaimes Branger, que se llama ¿Dónde están los panas de Andrade? Dice así: lo vi llegar a un club donde un anuncio con su nombre reservaba el puesto de estacionamiento más privilegiado. ¿Y es que Andrade es el presidente del club?, pregunté. No, pero nos regaló el techo del picadero. Inútil rebatir que el regalo lo había hecho con el dinero de todos los venezolanos. Una pareja que conocí en una fiesta contó cómo Alejandro, porque así lo llamaban, Alejandro, el pan Alejandro. Una pareja que conocí en una fiesta contó cómo Alejandro los había invitado a pasar un fin de semana en París. Estábamos cenando y Alejandro nos dijo: ¿y por qué no nos vamos para París a pasar el fin de semana? Decir que estaban fascinados es quedarme corta. El marido aupaba a su mujer: cuéntales, mi amor, cuéntales.
Ella narró sin escatimar detalles cómo fueron de aquí a Aruba, porque Alejandro tiene 2 aviones y el grande lo guarda allá, a buscar el avión que con suficiente autonomía de vuelo los pudiera conducir al otro lado del océano, para llegar a París, donde comieron, el hotel de 5 estrellas donde se quedaron, los sitios que visitaron, todo, bueno, echan todo este cuento, el hotel de 5 estrellas donde se quedaron, los sitios que visitaron, lo que compraron, todos invitados por Alejandro. Me fui asqueada, dice la autora, de la mesa donde estábamos sentados, para ser regañada por una conocida por lo agresiva que me había puesto. Yo, que me sentía agredida, y para ella la agresiva era yo. Vi llegar a Andrade a esos clubes y decir whisky para todo el mundo, y ver a personas que sin ninguna necesidad se desmoñaban para tomarse un trago gratis. También fui testigo de conversaciones en las que ciertas personas planeaban ir de visita a su granja en Wellington. Y no fue que escuché secretos o confidencias, lo conversaban abiertamente. Los más importantes eran los que habían sido invitados. Andrade era un pana con real. Varias veces me he referido al escabroso asunto de que en Venezuela no es lo mismo un corrupto que mi corrupto. Cuando el corrupto es pana, para algunos, deja de ser corrupto automáticamente. Entonces, dicen, hay que aprovechar las oportunidades, entre comillas, sin que medie el pensamiento, mucho menos escrúpulo, de que esos reales no son del que invita y de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, dice Carolina Jaimes Branger, aludiendo a un refrán popular. La reflexión viene a cuenta porque me pregunto, ¿dónde están metidos esos lambucios que les jalaron tanto mecate ahora que el pan ha caído en desgracia? Porque son unos artistas en el arte de desaparecerse. Ahora nadie lo conoce, ahora miran para otro lado y quizá hasta lo critican. ¿Por qué no defienden a su amigo, el espléndido, el que vivieron tantas veces, el que los llevó a París en uno de sus aviones, al que les pagó todos los tragos que se tomaron y los recibió como un perfecto anfitrión en su finca en Wellington? ¿Por qué ni un tweet, ni un post en Facebook diciendo que lo conocen, que son sus amigos y que lo defienden? Eso no pasará. Así como lo explotaron, así como lo chulearon, así lo olvidan. Si Andrade quiere saber quiénes son sus amigos, tendrá que hurgar en su pasado remoto, porque estos lamezuelas a quienes él conoció no son amigos de nadie. No importa cuántas veces los haya invitado, bajarán la mirada y serán los locos. Esa parte de la sociedad corrupta y complaciente seguirá allí para seguir corrompiendo a quienes detenten el poder en el futuro, e igualmente se olvidarán de ellos cuando entren en desgracia. Ese tumor social habrá que extirparlo, porque de lo contrario seguirá creciendo y dañando. Cuando se pregunten de dónde viene esa gente, como los bolichicos, la respuesta la encontrarán en ejemplos como los que acabo de mencionar. Igual les pasará a todos aquellos que, como Andrade, en algún momento se sintieron admirados y queridos. Serán abandonados en su desgracia por quienes tuvieron la desgracia de conocer. En 1911, Pío Gil escribió Los Felicitadores, una novela contundentemente escrita sobre ese estrato decadente de la sociedad venezolana. Allí describe de manera magistral al dictador, a su círculo de ladrones y la cuerda de sabandija que se aprovechaban de ellos. 107 años después, parece que seguimos siendo la misma sociedad subdesarrollada y falta de moral. Decía Pío Gil, no hay grandes virtudes ni grandes vicios, hay sí grandes robos. Pero los ladrones no son grandes, son rateros que saquean las arcas públicas con miserables combinaciones de granujas, pilletes que estafan millones con vergonzantes operaciones. Y dice Carolina Jaimes Branger, los mismos ladrones, los mismos pilletes, los mismos granujas. Esto es importante verlo, leerlo, reflexionarlo, porque cierto, es verdad, ayer cayó Andrade, hoy señalan a Gorrín, pasado mañana quién sabe qué ocurrirá, ¿no? Porque esto es como una estrategia de dominó, ¿no? Cae una ficha y caen diversas otras. Ahora bien, hay que preguntarse, nosotros como sociedad, nosotros como cuerpo social, ¿de qué manera hemos enfrentado en nuestra cotidianidad al morbo de la corrupción? ¿De qué forma lo hemos hecho? Yo voy a referirles una anécdota cercana. Esto le pasó a un familiar. Él vivía en una urbanización del este de Caracas y su muchachita estudiaba en un instituto llamado el Instituto Escuela, por cierto, muy prestigioso.
En ese instituto había una amiguita y la amiguita iba a ir a un concierto de un grupo de rock en Valencia. Y el papá de la amiguita, un alto militar, ofreció llevar también a todas las amiguitas del grupo en un helicóptero, ¿vale? Para que fueran al concierto y regresaran al concierto. Y todas estaban fascinadas porque iban a ver a sus ídolos y además porque iban a viajar en helicóptero. El helicóptero del papá de la amiguita. Mi familiar le dijo a su niña, que entonces tenía 11 años, le dijo, pues no vas, mi vida, no vas. Y bueno, la niña lloró y pataleó, etcétera. Bueno, aquello fue un desastre, ¿no? Pero el papá le dijo, no, mi amor, no puedes ir, porque ese viaje es un acto de corrupción. Quizás no lo entiendes ahorita, pero mira, aquí está pasando esto, y bla, 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 le habló. Bueno, la niña estuvo molesta y pasó casi una semana sin hablarle al papá. Pero ¿saben lo que ocurrió cuando esa niña vio en el periódico, en los portales, en internet, la foto de ese militar retratado como corrupto? Ahí cambió la cosa, ¿ves? Le estoy hablando de esto, le estoy echando este pequeño cuento para que entendamos la importancia, repito, de que la lucha de la corrupción no sea simplemente contra la corrupción, no sea simplemente un tema de discurso político, sino una vivencia diaria, cotidiana en nuestra existencia individual, social, como familia, como personas. A eso es a lo que nos llama Carolina Jaime Branger, a quien agradezco públicamente el tener el valor de haber escrito y publicado ese artículo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por